Imposible es solo una palabra usada por hombres pequeños que encuentran más fácil vivir en el mundo que se les ha dado que explorar el poder que tienen para cambiarlo. Imposible no es un hecho, es una opinión. Imposible es potencial. Imposible es temporal. Lo imposible no es nada. Sean todos bienvenidos a más un episodio de Inflorescencia, un espacio dedicado a la divulgación artística, cultural y científica. La palabra inflorescencia deriva de la taxonomía botánica, que significa la disposición de las flores sobre un ramo, y cuya importancia es predecir el momento exacto y necesario de la floración, atrayendo a los polinizadores y dando continuidad al ciclo de vida vegetal sobre la tierra. Y así como las flores, tarde o temprano llegará nuestro momento de brotar. Es por ello que este espacio tiene como objetivo difundir el libre conocimiento, haciendo que nuestros jóvenes, nuestros pequeños botones florales, puedan nutrirse de sabiduría y algún día florezca y se destaque en un verde horizonte. Y para llenarnos de conocimiento tenemos el día de hoy la presencia ilustre de Malú del Socorro Carranza Cruz, quien es bióloga egresada de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, miembro del Instituto de Investigación en Ecología y Biodiversidad, especialista en fitopatología y microbiología agrícola, con experiencia en manejo integrado de plagas y enfermedades en cultivos de agroexportación. Además, cuenta con estudios e investigaciones realizadas en la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María, y el Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de São Paulo. Actualmente es responsable del Laboratorio de Microbiología en el área de control biológico y manejo integrado de plagas de la empresa exportadora El Pedregal. Malú, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás llevando esta pandemia, Malú? Tranquilos, ellos en Chiclayo, como sabrás, y yo pues en Piura trabajando. No hemos dejado de trabajar porque los cultivos no paran, entonces nosotros tampoco podemos parar. Malú, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo fue que te interesó esa pasión por la biología? Mm, de hecho, la biología me gustaba desde que era muy niña. Em, Siempre tenía ese toque investigador, esas ganas em, y esa pasión por saber el porqué de las cosas. Entonces, siempre me gustó leer, investigar, entender algunas cosas que quizás algunas personas no podían explicarnos, ¿no? Entonces, me adentré a eso ya cuando estaba en secundaria más. eh, y cuando llevé el área de genética en secundaria, pues no, dije, no, esto es lo mío. Entonces, luego seguí, ¿no? Y ya para la universidad me decidí por la carrera, entonces me quedé ahí. Sí, para los que no nos conocen, nosotros estudiamos juntos y en la universidad hasta el sexto ciclo después del sexto ciclo existe una tendencia en que elijas una especialidad, ¿cierto? Me gustaría saber por qué seguiste la especialidad general, que es la parte genética de la universidad, ¿no? Del área de biología. Ujú. Me decidí por general porque ahí conocí a otros chicos que ya estaban más adelantados, tenían algunos estudios o especialidades, ¿no? En lo que era biología molecular, genética, bioinformática, y esas eran cosas que a mí me gustaban. Entonces, además, sentía que si yo iba a general podía adentrarme, ¿no? En estas áreas que son bastante específicas, y era lo que quería, pues, ¿no? Dedicarme a eso en realidad, a la investigación, lo que era biología molecular, genética. Eh, También me gustaban las plantas, entonces al momento de separarnos, de decidir a qué especialidad ir, yo estaba Te así hubieras como que ido a en duda, botánica. sí. Yo estaba en duda de ir hacia general o a botánica, eran mis dos opciones, ¿no? Y al final terminé decidiéndome por general. Bueno, fue algo que te impulsó y te llevó a ahorita donde estás, ¿no? Estás trabajando Sí, con exacto. lo que tú más tienes experiencia. Pero bien, Malu, ¿podrías presentarnos un poco del tema? Queremos escucharte.
a hablar un poco acerca de lo que es la producción de hongos benéficos para el cultivo de uvas, que es el cultivo que se viene trabajando aquí en esta empresa. La empresa se llama Pedregal, queda en Terela, que es parte del medio Piura. No está muy alejado de Piura ciudad, ¿no? Es una empresa agrícola que se dedica a la producción, empaque y exportación de uvas de mesa, palta y cítricos. Cuentan con 3 campos, bueno, con 3 sedes principalmente, ¿no? Que vendrían a ser la sede de Piura, donde se trabaja o se viene trabajando lo que son la producción de uvas de mesa, en Trujillo igualmente uvas de mesa, y por último la sede en Ica, que tienen uvas de mesa, cítrico y paltas. Estas frutas están, dependiendo de sus características, reunidas en los que serían 6 productos, que son los que ofrece Pedregal, que vendría a ser la fruta Nuevo Mundo, la Red Dragon, Terra Sur, Landau, Maiqua y Golden Age. La misión que tenemos dentro de la empresa es la de producir y entregar fruta fresca, única y a nuestros clientes en el mundo, y la visión es ser la empresa peruana de productos frutícolas únicos, reconocida internacionalmente por nuestro liderazgo, calidad, diversificación, contribución al desarrollo de personas y por ser fuente de inspiración para el desarrollo sostenible. Ahora entrando a lo que es control biológico. Entonces, como había explicado, el área de control biológico en realidad vendría a ser o sería parte de lo que es el manejo integrado de plagas, que sería una estrategia que utiliza tácticas compatibles para controlar y suprimir las poblaciones de organismos dañinos a niveles que no produzcan pérdidas económicamente considerables. Dentro del área de control biológico se trabaja con o se viene controlando estas plagas, ¿no? Son las plagas que se controlan dentro del manejo integrado de plagas, del MIP o del control biológico, que sería la mosca de la fruta, el chanchito blanco, las evaluaciones sanitarias y lo que es el laboratorio de microbiología. Entonces yo estoy trabajando para el último punto, que es el laboratorio de microbiología. Lo que nosotros hacemos o el proceso al que estamos, al que pertenecemos, es el de producción de hongos benéficos en específico. Nosotros nos encargamos de, o bueno, yo con personas que trabajan junto conmigo, hacemos lo que es producción de hongos benéficos. Pero además se hacen otras labores como los análisis fitopatológicos, los análisis físico-químicos, se podría decir, y adicionalmente a esto, los ensayos. Entonces, en el laboratorio trabajamos con estas especies o con estos productos, ¿no? Nosotros le llamamos productos. Los principales son el Paecilomyces, el Tricoderma, el EM1, Serenade, y actualmente trabajamos con el Custom Bio. El Paecilomyces y el Tricoderma son 2 géneros de hongos, ¿sí? Son hongos benéficos, controladores de nematodos. En este caso, el problema que tenemos dentro de la empresa en mayor cantidad es el nemátodo agallador o el llamado melodoigine. El M1 Serenade vendrían a ser, o son bacterias en realidad. El M1 son efficient microorganisms, o que son bacterias, no bacterias o microorganismos eficientes o eficaces. Y el Serenade, que es el Bacillus subtilis. Este último, como mencioné, es un producto con el que hemos empezado a trabajar actualmente, con el que venimos trabajando, puesto que hemos realizado algunos ensayos con este producto.
Entonces, este producto trae dos subproductos, ¿no? Es un producto, es un solo nombre, pero vienen dos botellitas, son dos productos diferentes. Uno está compuesto por hongos, que es el 1H, y el 2B está compuesto por bacterias. El primer frasquito, el 1H, está compuesto por 4 hongos diferentes, por 4 cepas de hongos diferentes, que es el Arthrobotrys, el Paecilomyces, Acremonium y también tiene Hirsutela. Y el 2B tiene Bacillus firmus y Bacillus chitinosporus. Ahora, hablemos acerca de la producción de hongos benéficos. ¿Cómo es que nosotros producimos hongos benéficos? Esa producción de hongos benéficos pasa por diferentes etapas, ¿sí? Teniendo principalmente identificando dos etapas. La etapa de laboratorio, que es la etapa interna, y la etapa externa, que comprende la fase de cilindros, de piscinas y por último la fase de campo. En esta última fase tenemos dos maneras de inyectar este producto que nosotros producimos, que es por lechera o por drench. Lechera es un término que yo encontré ya cuando llegué a trabajar ahí, pero en realidad es un tanque herbicida el que se usa, que tiene la capacidad de transportar alrededor de 8.000 litros, ¿no? Lo que sería una tancada, lo que le llaman una tancada. Y el drench son máquinas pequeñas que tienen capacidad alrededor de 1.400, 1.600 y la nebulizadora que lleva unos 2.000 litros de producto. Ya. En la etapa de laboratorio o la fase de laboratorio tiene unas subetapas, ¿no? La primera, bueno, aquí voy a explicar cómo se trabaja el Paecilomyces. El Paecilomyces, como ya había mencionado también, es un hongo benéfico, ¿no? Es un hongo microscópico benéfico que controlador de la plaga de nematos, ¿no? En especial del Melodoigine. Entonces, este hongo ingresa al cuerpo del nematodo y empieza a esporular por dentro, invadiéndolo y matándolo, ¿no? Entonces, ese Paecilomyces a nosotros nos llega en unos empaques, en unas bolsitas con semillas de maíz. Entonces, estas semillas son las que se lavan y luego se deja por un tiempo determinado en el recipiente donde se lavó. Una vez esté reproducida ya el producto dentro del lugar donde se lavó, se toma una muestra y se lleva al laboratorio. Como ven aquí, la etapa de laboratorio tiene la etapa de las placas y de la melaza. Y la etapa externa, los cilindros, las piscinas y las máquinas. Entonces aquí tenemos las placas. Estas placas se raspan, se raspan y se ponen en tubos con 9 mililitros de agua. Entonces se llevan al vórtex durante unos 30 segundos o 45 segundos para poder desprender estas conidias del hongo y luego se inoculan en melaza. La melaza tiene que ser estéril y tiene que tener también antibiótico, ¿no? Para evitar la contaminación. Entonces, una vez está en la melaza, se deja en un shaker alrededor de 7 días a 9 días mientras que maduran, ¿no? Mientras que estas esporas se reproducen y maduran y luego se pasan a unos cilindros.
los cilindros tienen una capacidad aproximada de 280 litros. Entonces, por cada, 180 litros. Por cada 180 litros se inoculan 200 a 300 mililitros de la melaza que ha sido inoculada con el hongo. Estos cilindros también se dejan alrededor de unos 5 a 7 días y una vez completa su ciclo, se pasan a unas piscinas que tenemos en el campo. Tenemos 4 piscinas de diferentes capacidades. Entonces, estos cilindros, dependiendo de la cantidad de producto que se quiere preparar en las piscinas, se agregan, ¿no? Pueden ser alrededor de un cilindro por cada 5.000 litros de agua, bueno, de melaza, o dependiendo también de la concentración que tenga, de lo cargado que esté este cilindro. Entonces, una vez esté en las piscinas, este producto pasa a ser llenado a las máquinas. Como ya les había mencionado también, puede ser bien la lechera o puede ser bien estas máquinas de drench, que serían las nebulizadoras o las electroblast en todo caso. Con el tricoderma, los pasos son casi los mismos, pero se obvia esta parte de la melaza. El tricoderma es un hongo también controlador, pero este se utiliza más para controlar lo que son las plagas de hongos, ¿no? Se utiliza como antagonista de hongos. Entonces, la diferencia entre el tricoderma y el Paecilomyces, no estructuralmente, porque son bastante diferentes, pero me refiero a que la diferencia en la actuación de estos hongos es que el tricoderma es mucho más agresivo que el Paecilomyces. El Paecilomyces por eso es que tiene esa etapa de melaza, que es antes de los cilindros, por lo que es un poco más susceptible a contaminarse, es un poco más susceptible, es más débil, por así decirlo. Entonces, este tricoderma pasa directamente de la placa al cilindro. Puede ser mediante un raspado de la placa o puede ser mediante picadillo de la placa, ¿no? Se pica en cuadritos la placa y se agrega a los cilindros. Igual el tiempo que le toma al tricoderma madurar o reproducirse es un poco más corto, por lo que es más agresivo, entonces tiende a reproducirse muy rápido. Una vez esté listo, este cilindro esté cargado, se pasa a las piscinas, de la misma manera que el Paecilomyces. Y el uso del cilindro aquí es igual, ¿no? Un cilindro o medio cilindro en caso esté muy cargado por cada 5.000 litros de agua aproximadamente. Y luego de estas piscinas pasan a las máquinas. Voy a resaltar que al momento de llenar las máquinas, nosotros tenemos que filtrar estos hongos porque son hongos, entonces generan micelio. Y estos micelios pueden obstruir las mangueras por donde se riega, ¿no? Entonces, para evitar esas obstrucciones de las mangueras, es por eso que nosotros filtramos estos hongos. Sobre todo el tricoderma, que es un poco más espeso, su micelio es un poco más grande, entonces puede generar obstrucciones. Nosotros también, para ver la calidad del hongo que estamos enviando, hacemos un recuento o hago un recuento de las esporas viables, ¿no? Podemos hacer un recuento de las esporas totales, pero preferimos hacer recuento o prefieren ellos hacer que haga un recuento de esporas viables para ver exactamente cuánto es la cantidad de esporas que llega a campo. Entonces, este sería el proceso. Voy a explicarlo rapidito. Bueno, nosotros tenemos 2 repeticiones de cada 3 cajas Petri con PDA, entonces donde nosotros hacemos diluciones, ¿no? El punto es raspar la placa
hacer diluciones. Desde el -12, desde el 0, del 10 a la 0 hasta el 10 a la -2. Entonces se marcan los tubos que tienen 9 mililitros de agua destilada desde 0 hasta -12, se toma el contenido de la cepa pura y se agrega 90 mililitros de agua destilada y se agita por 90 segundos aproximadamente. Se pipetea 1 mililitro del matraz y así sucesivamente hasta llegar al -12, pues, ¿no? Entonces con la pipeta se toma 1 mililitro del tubo, de los tubos, y se vierte sobre la placa en orden inverso, o sea, del menor al mayor, de -12 hasta el 10 a la 8, que es con el que nosotros trabajamos. Entonces se procede a extender la muestra sobre la superficie de la placa y luego se le agrega el agar PDA, agitando para integrar la muestra con el agar. Se deja reposar unos 10 minutos y se ubican las cajas en posición invertida, se llevan a la incubadora entre 28 a 35 grados según la literatura, pero yo las dejo como entre 32, 30 más o menos. Y luego se procede a revisar los resultados. Posteriormente a esto se cuentan las colonias, ¿no? Las colonias que crecieron, y se calcula el número de unidades formadoras de colonias. Sabiendo o teniendo en cuenta que las placas se deben contar con las colonias que estén entre 30 a 300. Y luego se utiliza la fórmula para calcular cuánta es la cantidad o cuáles son las cantidades de esporas viables. Ahora, otra parte que había mencionado que también trabajamos en el laboratorio son los análisis fitopatológicos. Llevan una muestra, explican, ¿no?, qué es lo que tiene la planta a simple vista, o qué es lo que a ellos les hace sospechar que esa planta tenga algún patógeno, tenga alguna enfermedad. Posteriormente llevo un registro la muestra, registro la persona que llevó la muestra, al lote al que pertenece y cuándo fue la muestra tomada, cuándo se acondiciona y por último cuándo se va a evaluar esa muestra. Entonces luego de esto paso a hacer un corte. Yo empecé a hacer esto cuando entré a la empresa. Ellos tenían una manera específica de trabajar, entonces me dijeron, bueno, tienes que mostrar aquí la corona, el patrón, el portainjerto, el injerto, los cargadores, los racimos, no sé, dependiendo de dónde esté el daño, ¿no? Entonces, aquí tenemos un corte de corona, y se observa que la corona pues tiene manchas, ¿no? Tiene manchas necróticas. Puede tener otros síntomas, quizás decaimiento, quizás, no sé, un abultamiento en la zona del portainjerto, o quizás tenga necrosis en el injerto, o en los racimos tenga manchas, o en el raquis también, ¿no? Entonces, luego de hacer este corte para ver si en realidad tiene algún síntoma o alguna cosa que demuestre, pues, ¿no?, que tenga una enfermedad de esa planta, se pasa a hacer los cortes más finitos para poder hacer siembras. Cuando es cuando presentan algún síntoma, o cuando presentan ya, no sé, por ejemplo, un micelio ya crecido, entonces se toma la muestra directa y se hace un análisis directo, ¿no?, al microscopio. Pero cuando son muestras así, entonces se proceden a sembrar en agar PDA o en agar Saburo. Entonces se hacen los cortes y luego se siembran en placas. Después de 7 días, de 7 a 9 días que haya crecido, que haya crecimiento, se proceden a evaluar. Por eso que tiene una fecha de muestreo, una fecha de acondicionamiento y por último una fecha de evaluación. Están las plaquitas con los hongos que crecieron, ¿no?
Ahora, los análisis físico-químicos se realizan para saber el estado o el grado de maduración que tengan las frutas. Y lo que hacen aquí es pesar las bayas, se pesa valla por valla y se mide el grado Brix por valla para después hacer un promedio, sacar un promedio del peso de la valla y de grados Brix para ver si esa fruta está ya en tiempo de cosecha o todavía está verde, ¿no? Y también eso lo hacen para controlar lo que es la mosca de la fruta. Entonces, cuando ya la fruta está en un grado Brix mayor a 14, los evaluadores proceden a tener las medidas correspondientes para evitar el ataque pues, de las moscas. Y por último, los ensayos. Entonces, los ensayos nosotros los trabajamos para encontrar concentraciones eficaces, eh, también para encontrar las aplicaciones correctas de los productos. Y por último, y el más importante en realidad de los ensayos es hacer ensayos para controlar el nemátodo. Aquí tengo un ejemplo de un ensayo que se hizo, que fue el último ensayo, que utilicé la aplicación de productos para controlar el nemátodo Melodoigine, utilizando dos técnicas de aplicación. La aplicación convencional, que es la lechera, el tanque herbicida, y el método de drench, que es el drench es una aplicación directa. Se acondicionan unos tubos en las máquinas nebulizadoras para que puedan aplicar directamente a la planta, directamente al camellón de la planta. Entonces, el objetivo fue evaluar y comparar las efectividades del control de la parasitación del Melodoigine mediante diferentes métodos de aplicación de Paxillomyces, porque aquí se utilizó el Paxillomyces, puesto que, como ya les había mencionado, es el hongo que es un poco más susceptible, más sensible, entonces quisimos trabajar con la aplicación, entonces con los otros hongos que también trabajamos iba a ser más sencillo. Elegimos un lote, un área específica, también las líneas a las que íbamos a aplicar y la frecuencia con la que íbamos a aplicar. Y por último, las fechas calendario, ¿no? Que era del ensayo. Los métodos que teníamos eran los parámetros que íbamos a medir era la población de nemátodos en raíces y en suelo, el parasitismo y control del producto, la concentración de hongos en suelo, los tiempos que tardaría en llevarse a cabo el ensayo y la cantidad de producto que se iba a utilizar. Y esto de aquí se iba a medir antes y después de aplicar el producto. Tenemos el cronograma y decidimos tener 3 frecuencias. Uno que iba a ser la evaluación el día de la aplicación, otra frecuencia iba a ser la evaluación semanal y por último la evaluación semanal también, pero allá. Esas frecuencias eran la primera cada 4 días, la segunda cada 7 y la última cada 15. La aplicación. Por eso es que se decidió tener estos tipos de evaluación. Lo que obtuvimos fue que el tiempo de llenado de las máquinas drench era menor al tiempo de la lechera. El tiempo que demoraban en llegar al parrón o al lote era el mismo prácticamente. El tiempo de regreso era mínimo era menor, perdón, en la máquina nebulizadora que en la lechera, puesto que la lechera es un poco más grande. La inyección demoraba 4 minutos en una calle, la máquina pequeña, y la inyección en lechera era de 30 minutos. Olvidé comentarles que la lechera era
hace una aplicación directa en la válvula, o sea, llega a la válvula del lote e inyecta en la válvula. Más el drench es directamente a los camellones. Entonces lo que avanzaban era 6 líneas cada media hora y las cantidades que trabajamos fueron 2000 para drench y 2000 por zanja para la lechera. Cada lote tiene 2 zanjas. Entonces aplicaba aquí el lote total 4000. Las cantidades eran de 2000 en el drench y de 4000 en la lechera. Ahora la cuantificación de conidias obtenidas por el método tradicional, que es el del tanque herbicida, variaba en el cilindro, en la piscina y a la lechera. Entonces, se ve una variación en las concentraciones, puesto que en el cilindro es un poco más concentrado y a la piscina es una cantidad más grande de producto, entonces tiende a reproducirse mucho más rápido porque tiene más melaza, más agua, entonces tiene más nutrientes. Una vez que llega a la lechera decae otra vez y es que nosotros concluimos que era porque aquí se filtraba el hongo. No recuerden que los hongos pasan filtrados hasta para la máquina. Llega en campo a la misma concentración que llegó a la máquina, entonces se mantiene la concentración. Aquí en este lote las concentraciones eran distintas. Entonces aquí ya disminuyó a 10 a la 6, entonces se ve una variación. Y aquí también medimos la profundidad de la toma de muestra, ¿no? Aquí se tomó a 20 centímetros y de profundidad y aquí a 40 centímetros de profundidad. Entonces las líneas que yo sacaba las muestras, que yo muestreaba, eran las mismas, siempre eran las mismas. Entonces las plantas eran las mismas. Y esto se encontró, pues, ¿no? En la evaluación. Las concentraciones eran totalmente diferentes. Ahora en drench, la cantidad que tenemos en la piscina era de 10 a la 14, ¿no? Es una concentración bastante alta, ¿no? Es un poco extraño, muy alto. Ya al momento de aplicar en la frecuencia 1 se encuentra que está a 10 a la 8. Otro detalle que no mencioné fue que en el drench no se filtra el hongo, a diferencia de la lechera. En el drench va el producto total, ¿sí? Entonces, de la piscina a la máquina llega el lote, se instala en el lote una concentración de 10 a la 8, en la frecuencia 2 a las 7 y en la frecuencia 3 también a las 7. Entonces aquí eran dependiendo también de los días de evaluación, ¿no? Entonces aquí se mantenía estable, la concentración de hongo se mantenía estable, a diferencia del otro que variaba la concentración también dependiendo el tiempo y dependiendo también de la profundidad. Aquí era una profundidad promedio de 30 centímetros, ni 20 ni 40, sino era 30, y se mantenía, ¿no? Con los días, al pasar de los días, esas concentraciones se mantenían. Ahora, los análisis que se realizaron en las raíces nos dieron esos resultados. Teníamos en las raíces una cantidad de huevos totales de 1680 por gramo de raíz, de 1060 y 1280 en las frecuencias, que se evaluaron el 25 de junio. En el 9 de julio, estas cantidades disminuyeron radicalmente. El número total. Y si observamos por aquí, el número de
de huevos parasitados no era igual, era un poco menor. Sin embargo, la población había disminuido considerablemente. Y aquí también el otro F1 del 17 de julio, la población total sigue disminuyendo. Entonces quiere decir que había un control de estos organismos, ¿no? A pesar que, bueno, lo que disminuía, bueno, perdón, a pesar que disminuían también, bueno, la cantidad de huevos parasitados y de juveniles, disminuía el número total de organismos. Y esto es en promedio, ¿no? Es un promedio, si podemos observar, las curvas van en caída, van disminuyendo. Y en los porcentajes se ve que los huevos parasitados aumentan en porcentaje, pero también recuerden que esta cantidad total disminuye. Según la preevaluación que se realizó, nosotros encontramos una población muy alta de huevos, una población regular baja de huevos parasitados, de juveniles también y de juveniles parasitados. Prácticamente lo mismo, ¿no? Voy a resaltar también que en raíces pues se encuentran estos cuatro, los huevos parasitados y juveniles, pero ya en suelo, cuando se trabaja suelo, solamente se va a encontrar o se encuentra en cantidades mayores los juveniles. Y aquí en las raíces predominan los huevos, porque el nemátodo entra a la raíz y se instala ahí, hace todo su ciclo en la raíz y luego sale de la raíz, ¿no? Entonces no podemos, o es poco probable o difícil encontrar huevos en el suelo, ¿no? A menos que haya habido contaminación de las raíces. Y eso fue en la preevaluación. Ya para la última evaluación se encontró que los huevos parasitados aumentaron considerablemente con respecto a la cantidad total de organismos en esta evaluación. Los huevos disminuyeron, los juveniles también disminuyeron y los juveniles parasitados aumentaron al igual que los huevos parasitados. Ahora en el análisis de suelo, como les decía, encontramos juveniles y juveniles parasitados, sin parasitar y parasitados. Es poco probable encontrar huevos aquí. Entonces, esa fue la fecha de la preevaluación y como pueden observar, los organismos totales que se encontraron están sobre los 1000, ¿no? Los 1000 por, que son 5 gramos de suelo, algo así, o 1 gramo de suelo. Entonces, ya para el 1 de julio y el 4 de julio y el 6 de julio, estas cantidades de juveniles disminuyen totalmente. Poco, bueno, a la mitad, ¿no? Disminuyen en un 50%. Los juveniles parasitados aumentan y la cantidad total que se encuentra aquí pues no varía demasiado, ¿no? Y ya para la última evaluación, ya los juveniles están muy, muy, muy por debajo del total, ¿no? Y los juveniles parasitados aumentaron. Y por último, la cantidad total también disminuyó. Entonces, hay una constante disminución de los organismos totales, ¿no? Aunque se encontraron muchos juveniles parasitados.
Esa es la curva de la evaluación de suelo. Si trabaja en 100 gramos de suelo, em, se ven las variaciones, se pueden apreciar bastante bien las variaciones. Y esos serían los porcentajes. Ahora, en la preevaluación nosotros encontramos que la cantidad de juveniles era muy alta. Este lote tiene problemas muy altos de infestación por nemátodos. Entonces, en la preevaluación en en las 3 frecuencias, que tiene una población total muy alta. Y ya para la última evaluación se invierte. No se encuentran muchísimos más juveniles parasitados y la cantidad de juveniles total disminuye considerablemente, o juveniles no parasitados, disculpen. Ahora, ¿qué concluimos nosotros? Que la concentración de conidias variaba dependiendo eh, el tiempo que haya estado en las piscinas, o bueno, desde los matraces. El tiempo que estaba en los matraces, en los cilindros, en las piscinas, varía. Y varían aún más cuando se filtran este producto. Cuando se filtra el producto para aplicarlo en la lechera, la concentración varía. El promedio de nemátodos disminuye considerablemente. Hay un buen control y las frecuencias que se van a trabajar o que se vienen trabajando son de cada 15 días, puesto que tenemos otros factores también que influyen en la toma de decisión de estas frecuencias, ¿no? Las cantidades de productos y jornales, que son los factores que influyen, eh, se determinó que para aplicación por planta es de 2 litros y en este lote se utilizaría con, que vendrían a ser los jornales. Eh, para cada 6 líneas la máquina debe aplicar 2.000 litros de producto. Entonces, Disculpa, Malú, te voy a interrumpir. dime. ¿Podrías repetir de nuevo ese slide? Porque pausó aquí. De la nada te... Sí, después de ese, continúas con el otro. Exacto, ya. Listo. Entonces, uno de los factores, bueno, los factores que influyen dentro de la toma de decisiones de las frecuencias fue esto, lo de la cantidad de productos y los jornales que se iban a trabajar. Entonces, se consideró que por planta debía aplicarse 2 litros. En este caso, en este lote que se trabajó, se utilizaría alrededor de 56.444 litros de producto. El jornal que utilizará la máquina es de una máquina para cada 6 líneas y para el lote completo es de 23 máquinas. Entonces, se hacen 5 viajes cada máquina. Tendría alrededor de 4.5 máquinas diarias trabajando para aplicar todo el producto en este lote. Ahora, por cada 6 líneas, la máquina aplica 2.000 litros. Entonces, para el lote completo, que son 137 líneas, serían alrededor de 23 viajes por 2.000 litros. Entonces, se obtiene un total real de 46.000 litros. Y aparte de los jornales de control biológico son 2 días de trabajo porque siempre las piscinas se preparan un día antes de aplicar, bueno, se preparaban un día antes de aplicar, ahora actualmente se preparan 2 días antes para aumentar la concentración de conidias del producto. Y se multiplicaría por 2 personas, porque trabajamos en el laboratorio 2 personas. Un Edwin, que es el que está encargado de hacer los análisis de nemátodos, y yo,
que me dedico netamente a lo que es la producción de hongos benéficos, todo lo que es microbiología. Entonces seríamos nosotros dos y yo tengo también personas que me ayudan, que son dos, entonces por eso estamos contando las dos personas para esos jornales. Entonces tienen 4 jornales para el lote, solamente de mi personal, ¿no? Del personal de control biológico, muy aparte de las personas que llevan las máquinas. Entonces, por último, ya para terminar, tenemos esto. Son fotos que tomé en la evaluación de los ensayos. Podemos observar estos nematodos que están parasitados internamente. Los huevitos también están parasitados. Entonces, así era como nosotros, o bueno, como yo certificaba que había una parasitación de estos organismos, ¿no? Se encontró también que no solamente estaban por dentro las esporas reproduciéndose, sino que también ya tenían, estaban generando micelio externo también, ¿no? Entonces se puede observar que está totalmente parasitado, ¿no? Y ese de aquí que fue el que más me gustó porque las tomas no es muy buena, el microscopio no es muy bueno, no ayuda mucho, pero se observa un poquito aquí que está parasitado no solamente por dentro, sino ya tiene como esporas por afuera de su cuerpecito. Entonces, así. Y eso sería todo de la presentación. Muchas gracias, Malú. La presentación fue increíble y hasta para alguien no tan afín al tema como yo, lo entendí todo a la perfección. Y bien, muchas gracias. Y tenía algunas dudas, algunas curiosidades, más bien, no son tan preguntas tan específicas, claro, porque quien domina eres tú el tema, pero son curiosidades que a la gente le puede interesar, ¿no? Al principio ustedes le llaman producto a los controladores biológicos, ¿no? Sí. Fue exactamente lo que me dijiste. Y me gustaría saber cuál es el mayor desafío para ti en ese trabajo. El mayor desafío que tengo yo es todos los días, porque todos los días tengo que estar reproduciendo los hongos, todos los días, o sea, no hay descanso en el laboratorio. No, tengo que mantener mis matraces reproduciéndose, tengo que, una vez está listo, llevarlos al cilindro. Si bajo cilindro a la piscina, tengo que otra vez llenar ese cilindro que se vació y entonces así, ¿no? Es un trabajo constante. Además de eso, cuando yo empecé no tenía idea de nada de esto. Yo ya había trabajado en otra agroexportadora, en Chepén, pero me dedicaba netamente a lo que era fitopatología. Entonces era todo lo que era fitopatología, ¿no? Enfermedades de los cultivos, identificar patógenos y conteo de conidia y esas cosas. Una vez yo llego aquí a Pedregal, me dicen, tienes que reproducir hongos, vas a hacer, tu chamba va a ser de microbióloga. Y yo dije, pero yo no soy microbióloga. Sí, pero es microbiología y ya, pues, ¿no? Entonces, empezar, se me hizo un poco complicado al inicio trabajar con esto de los hongos, porque ya había trabajado con hongos, pero no para reproducirlos en cantidades tan grandes, ¿no? Creo que ese es el problema, bueno, sería el problema, ¿no? Reproducirlo en cantidades grandes, porque se preparan diarios 50 mililitros, 60, 70, 80 mililitros para enviar a campo. Entonces, también el problema es que dependo bastante del sistema de riego y nutrición, porque si a mí no me dan un lote para aplicar, si ese lote no tiene riego, yo no puedo aplicar mi producto. Entonces, esos serían los mayores desafíos que he tenido ahí.
Sí, por lo que dices, es un trabajo, ¿no? Muy sacrificado, un área que te exige bastante atención a las cosas que haces. Y bien, otra pregunta, así a modo de curiosidad, ¿cuáles serían las ventajas de los controladores biológicos frente a los agroquímicos? Eh, una de las ventajas más grandes es que no van a dañar el producto, ¿no? Em, el problema de aplicar químicos es que uno, contaminas el ambiente, dos, estás contaminando la fruta, tres, puedes causar daños en las personas a las que aplican esos productos químicos, ¿no? En el caso de los hongos benéficos, no te van a dañar la fruta, em, no van a intoxicar a las personas porque no tienen contacto directo con el producto, ¿no? Y si en caso tuvieran contacto con el producto, llevan sus, como siempre, ¿no? Sus implementos de seguridad. Eh, puede ser que eh, es a largo plazo, ¿no? Lo de los hongos benéficos es a largo plazo, los controladores biológicos. Entonces no es que una vez pase un tiempo va a perder su efecto. No, los hongos esporulan y están ahí por un tiempo, se inactivan, vuelven a activarse y se reproducen solos, ¿no? Esa sería, creo que, la mayor ventaja que tienen estos hongos. En cambio, los agroquímicos llega un tiempo determinado y dejan de actuar. Entonces tienes que volver a aplicar, que es mayormente O en lo que se una, hace. o en una mayor dosis, ¿no? Entonces tenemos que Ujú, dejar claro que la mayor ventaja o la importancia es ecológica, que ujú, no daña tanto al ambiente como los químicos, ¿cierto? exacto, sí. Yo vi un cuadro que colocaste que tenía una forma de hormiga. No sé si tú te percataste de que las curvas subían y decían y parecía un formato de hormiga. Ajá, ¿Te diste cuenta? sí, sí, sí. Sí. Bueno, ese es el gráfico hormiga. Y bien, para finalizar, tenemos un quiz de preguntas en donde yo te voy a decir algunas preguntas y tú tienes que responder en el menor tiempo posible, Ok, sin pensarlo mucho, ¿cierto? Y si es para completar la frase, la completas. Y si es de múltiple opción, tienes que escoger uno. Pero tiene que ser así, ¿no? Rápido. ¿Estás preparada? no. Ok, Bien, entonces vamos a comenzar, ¿cierto? Ya. ¿Vino o pisco? Pino. Serie favorita. Serie favorita. Lucifer. Camarón que se duerme. Se lo lleva la corriente. Nombre completo de tu mamá. Rosa Mercedes Cruz López. Chiclayo o Piura. Mm, Tienes que ser rápido. Chiclayo. Slytherin o Hufflepuff. Mm, Slytherin. A ella le gusta. La mermelada. Actor favorito. Ah, actor favorito. Mm, Ashton Kutcher. Chifles o quincones. Chifles. Mejor etapa de tu vida en la universidad. Los viajes. Muy bien, has pasado la prueba de fuego. Claro que no está. Bien, Malú, una vez más te agradezco. No sé si tienes algunas palabras de despedida o algún mensaje que quieras dejarnos. Am, no, pues agradecerte por la invitación. Después de tantos problemas técnicos pudimos grabar y espero que sigas, que continúes con tu proyecto. Es un proyecto muy bonito. Vi una partecita del chico anterior, entonces me animó, así estaba toda nerviosa, pero me animó bastante y no, pues cuídate mucho, cuídense todos, usen su mascarilla, usen alcohol, su metro de distancia y nada, muchas gracias.
Bien, Malu, gracias a ti, gracias por participar, por hacer parte de este proyecto, por fortalecer prácticamente este proyecto con tu conocimiento. Y yo espero más bien que a ti te vaya súper bien en todo lo que hagas y en tu trabajo principalmente, que vayas superando las barreras de esos desafíos que nos has contado. Y desde lejos te envío un fuerte abrazo. ¿Ok? Gracias, Felipe. Y para finalizar este programa, voy a leer un mensaje que es una frase de una de mis películas favoritas, El Gladiador, y que le cae bien a cualquier momento de la vida, y va dedicada para los momentos de superación como los que hemos pasado, y dice que la valentía más grande del ser humano es mantenerse de pie aun cuando se esté cayendo a pedazos.